¿Qué pasa cuando el científico más ateo del mundo intenta quemar la evidencia más importante del cristianismo? ¿Qué sucede cuando la razón choca directamente contra lo divino? La respuesta está en un hospital de Turín, donde un hombre yace con las manos paralizadas, incapaz de moverlas, pero ahora, capaz de creer. Mi nombre es Dr. Alessandro Romano, y durante 42 años he sido reconocido internacionalmente como uno de los críticos más feroces de la religión organizada. He publicado 14 libros desacreditando milagros, he aparecido en más de 200 programas de televisión debatiendo contra líderes religiosos, he dado conferencias en 67 universidades alrededor del mundo, explicando científicamente cada supuesto fenómeno sobrenatural. Pero la noche del 3 de noviembre de 2022, algo ocurrió que destruyó cada certeza que había construido durante toda mi vida académica. Para entender completamente lo que me pasó esa noche en la Catedral de Turín, necesito llevarlos conmigo a través de mi historia. Necesito que comprendan quién era yo antes de ese momento, porque solo así podrán apreciar la magnitud de lo que ocurrió. Nací en Milán en 1975, en una familia profundamente católica. Mi padre era diácono en nuestra parroquia local. Mi madre enseñaba catecismo a niños los domingos. Mis 3 hermanos mayores eran devotos. Asistían a misa todos los días, rezaban el rosario cada noche. Yo crecí rodeado de crucifijos, imágenes de santos, Biblias abiertas en cada habitación de nuestra casa. Pero desde muy joven, algo en mí rechazaba todo aquello. Mientras mis hermanos rezaban con los ojos cerrados, yo los mantenía abiertos observando sus rostros, preguntándome si realmente creían que alguien los escuchaba. Cuando el sacerdote hablaba de milagros durante la misa, yo me preguntaba por qué esos milagros nunca ocurrían delante de testigos confiables, por qué siempre sucedían en lugares remotos o en tiempos antiguos donde nadie podía verificarlos científicamente. A los 12 años, mi hermana menor, Lucía, se enfermó de leucemia. Tenía solo 8 años, era la luz de nuestra familia, una niña brillante y alegre que soñaba con ser bailarina. Durante 6 meses, toda mi familia rezó por ella. Organizaron vigilias de oración en la iglesia, trajeron reliquias de santos para tocar su cuerpo enfermo, el obispo mismo vino a bendecirla. Mi padre pasaba noches enteras de rodillas frente al altar, suplicando a Dios que salvara a su hija pequeña. Lucía murió un martes por la mañana, mientras mi madre le sostenía la mano y rezaba el Ave María. Recuerdo perfectamente ese momento porque algo dentro de mí se rompió para siempre. Mi padre intentó consolarme diciendo que Dios tenía un plan, que Lucía estaba ahora en un lugar mejor, que su sufrimiento había terminado. Pero yo solo podía pensar una cosa: si existe un Dios todopoderoso que escucha las oraciones, ¿por qué permitió que una niña inocente de 8 años muriera de la manera más dolorosa posible mientras su familia suplicaba por su vida? Esa pregunta me persiguió durante años, me consumió, me transformó. A los 16 años declaré públicamente que era ateo, causando un escándalo en mi familia y comunidad. Mi padre no me habló durante 2 años, mi madre lloraba cada noche rezando por mi alma. Mis hermanos me trataban como si estuviera poseído por demonios. Pero yo no sentía que estuviera perdiendo algo, sentía que finalmente estaba viendo la verdad sin el velo de la ilusión religiosa. Me dediqué completamente a la ciencia. Estudié biología, luego física, luego neurociencia. Obtuve mi doctorado a los 24 años con una tesis que explicaba científicamente las experiencias místicas como productos de actividad neurológica específica. Mi carrera despegó rápidamente. A los 28 años ya era profesor titular en la Universidad de Milán. A los 32 publiqué mi primer libro, La ilusión de lo divino, que se convirtió en un bestseller internacional, y me estableció como una de las voces más prominentes del ateísmo científico. Durante los siguientes 20 años, hice exactamente lo que me había propuesto: desacreditar cada milagro, cada supuesto fenómeno sobrenatural, cada reliquia sagrada. Viajé a Lourdes y expliqué científicamente las supuestas curaciones milagrosas. Fui a Fátima y demostré cómo las visiones de los pastorcitos podían ser alucinaciones causadas por exposición prolongada al sol. Analicé la sangre de San Genaro en Nápoles y mostré cómo podía licuarse mediante procesos químicos naturales. Investigué estigmas, apariciones marianas, estatuas que lloraban, cada fenómeno que la Iglesia consideraba milagroso. Y siempre, encontraba una explicación racional. Siempre había fraude,
o autoengaño, o fenómenos naturales mal interpretados, o simple coincidencia estadística magnificada por la fe ciega. Nunca, ni una sola vez en 20 años de investigación exhaustiva, encontré algo que desafiara genuinamente las leyes conocidas de la física, la química o la biología. Me volví arrogante. Lo admito ahora sin vergüenza. Me consideraba un cruzado de la razón, un libertador de mentes esclavizadas por supersticiones antiguas. Cada vez que desacreditaba un milagro, sentía que estaba ayudando a la humanidad a avanzar hacia la iluminación. Cada debate que ganaba contra sacerdotes o teólogos reforzaba mi convicción de que la religión era simplemente el último refugio de aquellos que no podían enfrentar la realidad de un universo indiferente y sin propósito. Pero había una reliquia que siempre evité investigar directamente, una que los cristianos consideraban la evidencia física más importante de la existencia de Cristo, la sábana santa de Turín. Durante años, colegas me preguntaban por qué no había dedicado un libro completo a desacreditarla. Yo siempre tenía excusas, estaba ocupado con otros proyectos, ya había suficientes estudios científicos sobre ella, no valía mi tiempo investigar un fraude medieval obvio. La verdad era más compleja. La sábana santa me inquietaba de maneras que no podía explicar completamente. Había algo en las imágenes que había visto de esa tela antigua, algo en la forma como la imagen estaba impresa en el lino, algo en los estudios científicos contradictorios que la rodeaban, que no encajaba perfectamente en mi narrativa de fraude religioso simple. En 1988, pruebas de carbono 14 realizadas por 3 laboratorios independientes, dataron la sábana entre 1260 y 1390 metros, confirmando aparentemente que era un fraude medieval. Yo cité esos resultados docenas de veces en mis conferencias y libros, pero estudios posteriores mostraron que las muestras analizadas podrían haber sido tomadas de áreas de la tela que fueron reparadas durante la Edad Media, no de la tela original. Otros investigadores encontraron evidencia de polen del Medio Oriente en la tela, consistente con su supuesto origen en Jerusalén. Las propiedades de la imagen, creada sin pigmentos, sin dirección de pinceladas, conteniendo información tridimensional codificada en la intensidad de la coloración, seguían siendo inexplicables para muchos científicos legítimos. Yo descartaba todo esto como los últimos coletazos de creyentes desesperados aferrándose a su ilusión favorita. Pero secretamente, muy en el fondo, la sábana santa representaba un punto ciego en mi armadura intelectual. Era la única cosa en todo el catálogo de supuestos milagros católicos que no podía descartar completamente con absoluta certeza. Todo cambió en septiembre de 2022. Un colega mío, el doctor Marco Benedetti, profesor de arqueología en la Universidad de Turín, me contactó con una propuesta extraordinaria. Tenía un contacto dentro del Vaticano, un cardenal reformista, que secretamente simpatizaba con el escepticismo científico. Este cardenal había organizado un acceso sin precedentes a la sábana santa, no solo para observarla desde la distancia, sino para examinarla directamente, tomar muestras, realizar pruebas que normalmente el Vaticano nunca permitiría. La condición era que debíamos actuar en secreto, durante una noche cuando la catedral estaría oficialmente cerrada por mantenimiento. Solo estaríamos nosotros dos, el cardenal, y un guardia de seguridad de confianza. Tendríamos 5 horas, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, para hacer lo que ningún científico escéptico había podido hacer antes, un análisis directo y sin restricciones de la reliquia más controversial del cristianismo. Acepté inmediatamente. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante toda mi carrera. Finalmente podría cerrar el caso de la sábana santa definitivamente, probar una vez por todas que era un fraude medieval, y escribir el libro definitivo que desacreditaría la última supuesta evidencia física de la resurrección de Cristo. Pasé las siguientes 6 semanas preparándome meticulosamente. Reuní el equipo más avanzado de análisis científico portátil que pude conseguir: espectrógrafos, microscopios digitales de alta resolución, equipos de datación isotópica portátiles, cámaras multiespectrales, sensores químicos de última generación. Si había algún secreto en esa tela, algún indicio de cómo se había creado la imagen fraudulenta, yo lo descubriría esa noche. También preparé algo más, algo que no le conté a Marco ni al cardenal. En caso de que mis análisis confirmaran definitivamente que la sábana era un fraude,
Quería hacer una declaración pública dramática que imposibilitara cualquier intento futuro de la Iglesia de seguir promoviendo la reliquia. Planeaba quemar una pequeña muestra de la tela en vivo durante una conferencia de prensa, simbolizando cómo la luz de la razón científica incineraba las supersticiones religiosas. Había incluso escrito el discurso que daría mientras la muestra ardía. Hoy, mientras esta tela fraudulenta se consume en llamas, también se consume la última ilusión de que existe evidencia física de lo sobrenatural. La ciencia ha triunfado. La razón ha prevalecido. Es hora de que la humanidad deje atrás estos cuentos de hadas y abrace la realidad de un universo natural, comprensible y libre de dioses imaginarios. El 3 de noviembre llegó finalmente. Marco y yo nos encontramos frente a la Catedral de San Juan Bautista en Turín a las 11:45 de la noche. Era una noche fría de otoño, con niebla espesa que hacía que las luces de la ciudad parecieran halos dorados flotando en la oscuridad. La catedral estaba completamente oscura, excepto por una sola luz en una ventana lateral, que el cardenal había dejado encendida como señal. Entramos por una puerta lateral, que el cardenal había dejado abierta. Nos esperaba en el interior un hombre de unos 60 años con cabello gris y expresión seria. No nos dio su nombre real, solo nos pidió que lo llamáramos Padre Giovanni. Había con él un guardia de seguridad, un hombre corpulento de unos 40 años que nos miraba con desconfianza obvia. El Padre Giovanni nos condujo en silencio a través de la catedral oscura. Nuestros pasos resonaban en el suelo de mármol. Podía ver las formas oscuras de los bancos, los confesionarios, los altares laterales con sus santos inmóviles observándonos desde las sombras. Había algo inquietante en estar en ese espacio sagrado en medio de la noche, vacío de fieles, como si estuviéramos profanando algo que no debía ser perturbado. Subimos por una escalera lateral y entramos en la capilla de la Sábana Santa, una estructura barroca ornamentada diseñada específicamente para albergar la reliquia. El Padre Giovanni encendió luces tenues que iluminaron suavemente el espacio, y allí, en un relicario blindado de cristal y metal, estaba la Sábana Santa. Debo admitir que mi corazón latía más rápido de lo normal mientras me acercaba. Había visto cientos de fotografías de la sábana durante años de investigación, pero estar frente a la tela física real era diferente. Medía aproximadamente 4 metros de largo por 1 metro de ancho, con una coloración amarillenta del lino antiguo. Algún artista medieval, extraordinariamente hábil, había desarrollado una técnica única que aún no habíamos identificado completamente, pero que sin duda podría ser replicada una vez que entendiéramos los mecanismos. Era aproximadamente las 3:30 de la mañana, cuando decidí tomar la muestra que planeaba quemar. El Padre Giovanni había salido brevemente para revisar que no hubiera problemas de seguridad en otras partes de la catedral. El guardia estaba sentado en una esquina, medio dormido. Marco estaba al otro lado de la capilla, concentrado en descargar datos de uno de nuestros instrumentos a su computadora portátil. Era el momento perfecto. Saqué discretamente un pequeño bisturí de mi kit médico. Solo necesitaba un fragmento diminuto, apenas 1 centímetro cuadrado de tela del borde donde no afectaría significativamente la integridad de la reliquia. Nadie lo notaría hasta mucho después de que yo hubiera hecho mi declaración pública. Me acerqué al borde de la sábana, donde la tela estaba doblada sobre sí misma. Mi mano derecha sostenía el bisturí. Mi mano izquierda estaba lista para sostener la tela mientras cortaba. Mi corazón latía fuertemente, pero no de miedo, de anticipación. Este pequeño fragmento de tela sería el instrumento de mi mayor triunfo. Extendí mi mano izquierda hacia la tela. Mis dedos estaban a centímetros de tocarla. Y entonces ocurrió. En el instante exacto en que mis dedos hicieron contacto con la superficie de la sábana santa, sentí algo que nunca había experimentado antes en mi vida. No fue dolor. No fue una descarga eléctrica. Fue algo completamente diferente, completamente imposible de describir con palabras humanas normales. Fue como si cada átomo de mi cuerpo hubiera sido simultáneamente congelado y quemado, como si el tiempo se hubiera detenido y acelerado al mismo tiempo, como si mi conciencia se hubiera expandido para abarcar el universo entero y contraído a un punto infinitesimal simultáneamente. Mis manos se detuvieron, no porque yo decidiera detenerlas. Se detuvieron contra mi voluntad, como si fueran parte de una estatua, como si hubieran dejado de pertenecer a mi cuerpo. El bisturí cayó de mi mano derecha y resonó al golpear el suelo de mármol, pero yo no podía mirarlo. No podía mover mis ojos, estaban fijos en la imagen del rostro en la sábana santa.
Y entonces vi algo que sé que es imposible, que sé que desafía toda ley de la física y la biología, pero que juro por todo lo que alguna vez consideré sagrado, incluyendo la ciencia misma, que vi con mis propios ojos. Los ojos en la imagen de la sábana santa se abrieron y me miraron directamente. No fue una alucinación, no fue un truco de la luz o mi mente jugándome una broma. Fue real de la manera más absoluta y aterradora. Los ojos en esa imagen de 2000 años, los ojos que habían estado cerrados en muerte durante 2 milenios, se abrieron lentamente, como si despertaran de un sueño muy largo, y me miraron con una intensidad que penetró no solo mis ojos, sino mi alma misma. Y en esos ojos vi todo. Vi cada mentira que había dicho, cada persona que había lastimado con mi arrogancia, cada momento en que había elegido mi ego sobre la verdad. Vi a mi hermana Lucía, no como la recordaba muriendo en esa cama de hospital, sino radiante, sonriente, rodeada de una luz que no era de este mundo. Vi a mi padre de rodillas rezando, no por mi conversión, sino simplemente porque me amaba y quería que encontrara paz. Vi a todos los creyentes a los que había ridiculizado públicamente, y vi que su fe no era debilidad o estupidez, sino algo que yo había sido demasiado arrogante para comprender. Pero más que nada, en esos ojos vi amor. No el amor condicional que los humanos ofrecemos unos a otros. No el amor que depende de que seamos buenos o inteligentes o útiles. Vi un amor absoluto, incondicional, infinito que no era disuadido por ninguna de mis faltas, ninguno de mis pecados, ninguna de mi arrogancia. Y ese amor me rompió de maneras que no puedo expresar completamente. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, pero mis manos permanecían completamente paralizadas, extendidas hacia la sábana en una posición que pronto se volvería dolorosamente incómoda. Escuché una voz, no con mis oídos, fue más profunda que eso. Fue como si la voz hablara directamente a mi conciencia, sin necesidad de ondas sonoras o tímpanos o procesamiento neural. Alessandro, dijo la voz, y al escuchar mi nombre pronunciado de esa manera, con esa ternura infinita, me eché a llorar como no había llorado desde que tenía 12 años y mi hermana murió. Has pasado tu vida buscando la verdad con tu mente brillante, continuó la voz. Pero hay verdades que la mente sola no puede alcanzar. Hay realidades que trascienden lo que tus instrumentos pueden medir. Has sido un buen científico, Alessandro. Has ayudado a muchas personas a pensar críticamente. Pero has olvidado que la razón y la fe no son enemigos. Son dos ojos que ven el mismo universo desde perspectivas diferentes. Un hombre con solo un ojo no puede percibir la profundidad. Necesitas ambos ojos para ver completamente. Intenté hablar, pero no pude. Mi voz estaba tan paralizada como mis manos. Solo podía llorar mientras esa presencia, sea lo que fuera, continuaba comunicándose directamente con mi alma. Tu hermana Lucía, dijo la voz, y mi corazón se partió al escuchar su nombre. No murió porque yo no escuché las oraciones de tu familia. Murió porque en un universo donde las criaturas tienen libre albedrío, también deben existir las consecuencias naturales. Las células se dividen incorrectamente. Las enfermedades surgen. La muerte es parte del ciclo, pero la muerte no es el final. Tu hermana está más viva ahora que cuando estaba en ese cuerpo enfermo. Y ella nunca dejó de amarte, incluso cuando elegiste la amargura en lugar de la fe. Esa fue la gota que derramó el vaso. Caí de rodillas, pero mis manos permanecieron extendidas, aún tocando la sábana, aún completamente paralizadas. Los sollozos sacudían todo mi cuerpo. 42 años de certeza arrogante se desmoronaban como un castillo de naipes. Alessandro, continuó la voz, más gentil ahora. Viniste aquí esta noche planeando quemar un pedazo de esta tela. Planeabas hacer de ello un espectáculo público para probar tu punto. Pero lo que no entiendes es que esta tela es solo tela. Puedes quemarla toda si quieres. No cambia nada. La verdad de mi existencia no depende de reliquias o milagros físicos. Existe en cada acto de amor genuino, en cada momento de perdón, en cada sacrificio desinteresado, en cada vez que un ser humano elige la luz sobre la oscuridad. No vine a condenarte por tus dudas. Vine a mostrarte que incluso en tu escepticismo más profundo, nunca estuviste solo. Siempre estuve ahí, en cada momento de honestidad intelectual, en cada búsqueda genuina de verdad, en cada acto de bondad que realizaste sin saber que estabas reflejando mi amor. Tus manos permanecerán así, paralizadas, hasta que comprendas una lección simple.
No tienes control absoluto. Tus teorías no pueden explicar todo. Tu mente, por brillante que sea, no puede abarcar el misterio completo de la existencia. Solo cuando aceptes tu limitación, solo cuando sueltes tu necesidad de controlar y explicar cada cosa, solo entonces encontrarás la libertad verdadera. Y entonces la presencia se retiró. Los ojos en la imagen se cerraron nuevamente. El peso opresivo y maravilloso de esa consciencia infinita se levantó. Pero mis manos permanecieron exactamente donde estaban, tocando la sábana, completamente inmóviles. Marco gritó. El guardia de seguridad saltó de su asiento. El padre Giovanni, que había regresado justo a tiempo para ver los últimos momentos de mi experiencia, se persignó repetidamente mientras se acercaba corriendo. Todos hablaban al mismo tiempo, hacían preguntas, trataban de entender qué había pasado. Pero yo no podía responder. Estaba en shock, llorando incontrolablemente, con mis manos extendidas en esa posición imposible. Marco intentó bajar mis brazos por la fuerza. No se movieron ni un milímetro. Era como si estuvieran hechos de piedra fundida con el piso. El guardia llamó a una ambulancia. El padre Giovanni rezaba en voz alta, alternando entre oraciones en latín e italiano, su voz llena de asombro y terror. Los paramédicos llegaron 15 minutos después. Cuando intentaron mover mis brazos, no pudieron. Consultaron entre ellos en voz baja, claramente desconcertados. Uno de ellos sugirió que podría ser un tipo raro de convulsión cataléptica. Otro mencionó la posibilidad de un evento neurológico severo. Finalmente decidieron que la única opción era llevarme al hospital sin cambiar la posición de mis brazos, por dolorosa e incómoda que fuera. Me colocaron en una camilla especial, con mis brazos aún extendidos, y me transportaron a través de las calles de Turín en medio de la noche como una estatua viviente. Las pocas personas que nos vieron en el camino se quedaban mirando con asombro y horror. En el hospital me hicieron todo tipo de pruebas: resonancias magnéticas, tomografías, análisis neurológicos, pruebas de función muscular. Los médicos estaban completamente desconcertados. No había daño físico visible en mis manos, brazos o sistema nervioso. Los músculos estaban funcionando normalmente según todos los indicadores médicos. Simplemente no respondían a ninguna señal, ni a mi intento consciente de moverlos, ni a estímulos externos, ni a ninguna intervención médica. El doctor Giuseppe Martelli, el neurólogo principal asignado a mi caso, me dijo después de 2 días de pruebas exhaustivas que mi condición era médicamente imposible. No hay ningún mecanismo conocido en neurología que pueda causar esta parálisis selectiva sin ningún daño detectable, me explicó. Sus músculos funcionan. Sus nervios están intactos. Las señales de su cerebro están llegando a sus extremidades. Pero es como si hubiera una barrera invisible entre la intención y la acción. Las noticias de lo que había pasado se filtraron rápidamente. En cuestión de días, mi caso se convirtió en noticia internacional. El científico ateo más famoso de Italia había quedado misteriosamente paralizado mientras examinaba la sábana santa. Los titulares prácticamente se escribieron solos. Los medios religiosos lo llamaban un castigo divino. Los medios seculares especulaban sobre explicaciones psicológicas. Mis colegas científicos guardaban un silencio incómodo, sin saber cómo defender a alguien cuya condición parecía validar todo lo que habíamos pasado décadas combatiendo. Marco vino a visitarme en el hospital todos los días durante esas primeras semanas. Se veía atormentado. Alessandro, me preguntó en una de esas visitas, ¿qué viste realmente esa noche? Vi las lágrimas. Vi cómo caíste de rodillas. Vi tu expresión. Era como si estuvieras viendo algo que yo no podía ver. Le conté todo. Cada detalle de la experiencia, la voz, los ojos abriéndose, el amor infinito, el mensaje sobre mi hermana. Esperaba que me dijera que había tenido una alucinación, que mi cerebro había jugado una broma elaborada debido al estrés. Pero Marco simplemente escuchó en silencio, y cuando terminé, tenía lágrimas en sus propios ojos. No sé qué pensar, Alessandro, admitió. Durante 30 años he sido tan escéptico como tú, pero te conozco. Sé que no eres propenso a ilusiones o fantasías, y tu condición médica es innegable. Algo pasó esa noche que no puedo explicar, y honestamente, me aterra porque significa que tal vez todo en lo que he basado mi visión del mundo está incompleto. Mi familia vino a verme, mis hermanos mayores, a quienes no había hablado con profundidad en años debido a nuestras diferencias sobre religión,
se sentaron junto a mi cama y lloraron. Mi padre, ahora un hombre de 76 años con la espalda encorvada por el tiempo, tomó mi mano paralizada entre las suyas y rezó. No me pidió que me convirtiera. No dijo te lo dije. Simplemente rezó por mi sanación y mi paz. Algo cambió en mí durante esas semanas en el hospital. La rabia que había llevado durante décadas, la amargura por la muerte de mi hermana, el resentimiento hacia mi familia religiosa, todo eso se fue disolviendo lentamente. En su lugar creció algo diferente. Humildad, quizás. O simplemente la aceptación de que el universo era mucho más misterioso y complejo de lo que mi ciencia podía abarcar completamente. 3 semanas después de la noche en la catedral, recibí una visita inesperada. El padre Giovanni, el cardenal que nos había dado acceso a la Sábana Santa, entró a mi habitación del hospital. Se veía más viejo que la última vez que lo había visto, como si lo que había presenciado lo hubiera envejecido años en días. Doctor Romano, comenzó, pero lo interrumpí. Por favor, llámame Alessandro. Los títulos académicos parecen bastante insignificantes ahora. Asintió. Alessandro, he venido a contarte algo que quizás te ayude a comprender lo que te pasó. La Sábana Santa, desde que existe registro histórico de ella, ha tenido una historia de afectar a las personas de maneras profundas. No siempre de forma dramática como lo que experimentaste, pero constantemente. Los guardias que la vigilan reportan sueños vívidos. Los científicos que la estudian a menudo tienen experiencias que cambian sus perspectivas. Incluso los escépticos más duros frecuentemente salen de su presencia sintiéndose inquietos, como si algo en ellos hubiera sido tocado. Eso no explica mi parálisis física, le respondí. Eso no explica cómo algo médicamente imposible está ocurriendo en mi cuerpo. No, admitió. No lo explica según los parámetros de la ciencia médica. Pero explicarlo era siempre tu obsesión, ¿verdad? Tener una explicación racional para todo. Controlar el conocimiento. Dominar el misterio con tu intelecto. Tal vez lo que está ocurriendo ahora es una invitación a soltar esa obsesión, a aceptar que hay cosas que trascienden la explicación. Me sentía furioso y en paz al mismo tiempo. Toda mi vida había sido construida sobre la premisa de que todo podía ser explicado, medido, comprendido. Y ahora estaba siendo forzado a enfrentar la posibilidad de que esa premisa fuera fundamentalmente limitada. Pasaron 2 meses. Mis manos permanecían paralizadas. Los médicos habían agotado todas las opciones de tratamiento convencional. Probaron terapia física, estimulación eléctrica, medicamentos experimentales, incluso hipnosis. Nada funcionaba. Mis brazos seguían extendidos en esa posición imposible, como si aún estuvieran tocando algo invisible. Durante esos 2 meses, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas de todo el mundo empezaron a contactarme. No los creyentes triunfalistas que querían usar mi condición como propaganda religiosa. No los escépticos que querían probar que estaba fingiendo o que había tenido un colapso mental. Sino personas normales, sinceras, que habían tenido sus propias experiencias inexplicables y que nunca habían tenido a alguien con credibilidad científica que las validara. Una mujer de Polonia me escribió contándome cómo había estado clínicamente muerta durante 7 minutos después de un accidente de coche y había visto a su abuela fallecida. Un hombre de Japón, un físico cuántico, me contó sobre una experiencia mística que tuvo mientras meditaba que cambió completamente su comprensión de la consciencia. Una doctora de Argentina me describió cómo había presenciado una curación que desafiaba toda explicación médica. Cientos de cartas, miles de emails, todas de personas inteligentes, educadas, racionales, que habían tenido encuentros con algo más allá de lo material y que habían sido obligadas a guardar silencio por miedo al ridículo. Ahora se sentían libres de compartir porque yo, el escéptico más notorio de Europa, había admitido públicamente mi propia experiencia imposible. Mi editor me contactó. Quería que escribiera un libro sobre lo que me había pasado. Le dije que no estaba listo, que aún no entendía completamente mi experiencia, que sería deshonesto escribir conclusiones antes de haberlas procesado completamente. Pero él insistió. La gente necesita escuchar tu historia, Alessandro, no como propaganda religiosa, sino como un testimonio honesto de un hombre de ciencia confrontando lo inexplicable. Finalmente accedí, pero bajo una condición. No escribiría un libro proclamando que Dios existe o que el cristianismo tiene razón. Escribiría un libro honesto sobre la incertidumbre, sobre lo que significa tener tu visión del mundo completamente destrozada,
sobre cómo un hombre puede mantener su integridad intelectual mientras admite que su marco de referencia anterior era insuficiente. Comenzó a escribir usando software de dictado de voz, ya que mis manos seguían inútiles. El proceso fue catártico. Por primera vez en mi vida, escribía no para convencer o argumentar, sino simplemente para entender. Revisité cada momento de esa noche en la catedral. Analicé mi propia resistencia a experiencias que no encajaban en mi paradigma científico. Exploré cómo mi dolor por la muerte de mi hermana había alimentado décadas de rechazo hacia cualquier cosa espiritual. Fue durante la escritura de ese libro, 3 meses después de mi parálisis, que finalmente ocurrió algo que los médicos habían dicho que era imposible. Estaba dictando un capítulo sobre mi hermana Lucía, recordando específicamente el día de su funeral, cuando de repente sentí una sensación de calor en mis manos. No era dolor. Era como si la vida estuviera regresando lentamente a extremidades que habían estado muertas. Y entonces, muy lentamente, mi dedo índice derecho se movió. Fue apenas 1 milímetro, pero fue movimiento. Llamé a la enfermera inmediatamente. Ella llamó al doctor Martelli. En cuestión de minutos, había un equipo de neurólogos en mi habitación, observando con asombro mientras mis dedos comenzaban a moverse gradualmente, como si estuvieran despertando de un sueño muy largo. Durante las siguientes 2 horas, la movilidad regresó completamente a mis manos. Los médicos realizaron pruebas inmediatas. Todo funcionaba normalmente, como si los 3 meses de parálisis nunca hubieran ocurrido. No había atrofia muscular, a pesar de que los músculos no se habían movido durante todo ese tiempo. No había rigidez articular. Era como si mi cuerpo hubiera estado preservado en éxtasis perfecta, y ahora simplemente había sido liberado. El doctor Martelli estaba completamente desconcertado. Esto no sigue ningún patrón conocido de recuperación neurológica, me dijo. Los músculos que no se usan durante 3 meses se atrofian. Las articulaciones se vuelven rígidas. Los nervios se deterioran. Pero sus manos están perfectas, como si nunca hubieran estado paralizadas. Y se detuvo, buscando las palabras correctas. Es como si algo hubiera mantenido sus manos en perfecta condición, mientras les enseñaba una lección. Esa frase me golpeó con fuerza. Una lección. La voz en la catedral había dicho algo similar. Tus manos permanecerán así hasta que comprendas una lección simple. Y de repente entendí. Durante 3 meses había sido forzado a ser completamente dependiente de otros, a aceptar ayuda, a vivir con la incertidumbre, a soltar mi ilusión de control. Había sido forzado a escuchar en lugar de hablar, a recibir en lugar de dar conferencias, a ser vulnerable en lugar de ser el experto arrogante. Y algo fundamental en mí había cambiado durante esos 3 meses. Ya no sentía la necesidad compulsiva de tener todas las respuestas. Ya no veía la incertidumbre como un enemigo a ser conquistado, sino como un espacio donde el crecimiento y la maravilla eran posibles. Ya no consideraba la fe y la razón como oponentes mutuamente excluyentes, sino como perspectivas complementarias sobre la realidad. Las noticias de mi recuperación se esparcieron tan rápidamente como las de mi parálisis original. Los medios querían entrevistas, los programas de televisión me invitaban, instituciones religiosas querían que diera testimonios, organizaciones científicas querían que explicara lo sucedido en términos médicos. Pero yo rechacé la mayoría de estas solicitudes. No quería convertirme en un símbolo para ningún bando. No quería ser usado como munición en las guerras culturales entre ciencia y religión. En cambio hice algo diferente. Organicé un simposio privado en la Universidad de Turín, invitando a científicos, teólogos, filósofos y personas de diversas tradiciones espirituales. El tema no era demostrar si Dios existe o si los milagros son reales. El tema era cómo podemos mantener conversaciones honestas sobre experiencias que trascienden nuestros marcos de referencia habituales. ¿Cómo podemos ser rigurosos intelectualmente sin ser rígidos ideológicamente? ¿Cómo podemos honrar tanto el método científico como las dimensiones de la experiencia humana que la ciencia aún no puede medir? El simposio duró 3 días. Fue uno de los eventos más intelectualmente estimulantes y emocionalmente satisfactorios de mi vida. No llegamos a conclusiones definitivas, no resolvimos el conflicto entre ciencia y religión, pero creamos un espacio donde personas de perspectivas radicalmente diferentes pudieron hablar honestamente sobre sus experiencias y creencias sin sentirse atacadas o ridiculizadas. Un rabino ortodoxo de Jerusalén habló sobre las experiencias místicas en la tradición judía y cómo éstas coexisten con el estudio riguroso de la ley y la filosofía.
Un neurocientífico budista de la Universidad de Stanford presentó investigación sobre cómo la meditación altera la actividad cerebral de maneras que sugieren que la consciencia es más fundamental de lo que el materialismo científico típicamente asume. Una física cuántica de Cambridge discutió cómo los hallazgos de la mecánica cuántica desafían nuestras nociones intuitivas de causalidad y realidad objetiva. Y yo compartí mi historia completa por primera vez públicamente. No editada, no pulida para servir una agenda particular. Simplemente la verdad de lo que experimenté, junto con mi admisión honesta de que no tengo una explicación completa y que probablemente nunca la tendré. Después del simposio, mi vida tomó una dirección completamente nueva. No abandoné la ciencia. Eso sería tan intelectualmente deshonesto como mi ateísmo dogmático anterior. Pero expandí mi práctica científica. Comencé a estudiar experiencias cercanas a la muerte con rigor metodológico, pero sin el prejuicio de asumir que todas deben tener explicaciones puramente materialistas. Investigué fenómenos de consciencia que la ciencia tradicional había ignorado porque no encajaban fácilmente en modelos reduccionistas. También comencé a explorar tradiciones espirituales de maneras que nunca había considerado antes. Visité monasterios budistas en Tailandia y pasé tiempo con monjes que habían dedicado décadas a estudiar la naturaleza de la mente a través de la meditación. Fui a retiros de silencio en abadías cristianas en Francia, experimentando directamente las prácticas contemplativas que generaciones de místicos habían usado para acceder a dimensiones más profundas de la realidad. Estudié textos de filosofía Vedanta con eruditos en India, explorando conceptos de consciencia que la filosofía occidental apenas estaba comenzando a considerar. Nada de esto significaba que me había vuelto acrítico o que aceptaba cualquier afirmación espiritual sin examen. Mantuve mi rigor intelectual, pero ese rigor ahora incluía la humildad de reconocer que mi perspectiva, por más educada que fuera, era limitada, que había formas de conocimiento que no podían ser accedidas solo a través de experimentos de laboratorio, que la verdad era más vasta y compleja que cualquier sistema único de pensamiento, ya fuera científico o religioso. Mi libro titulado Entre razón y revelación, un científico confronta lo inexplicable, se publicó un año después de mi experiencia en la catedral. Esperaba críticas feroces de ambos lados. Los creyentes religiosos me criticarían por no proclamar que Dios definitivamente existe. Los científicos materialistas me crucificarían por dar credibilidad a experiencias místicas. Pero la respuesta fue mucho más matizada de lo que esperaba. Sí, hubo críticos en ambos extremos. Algunos colegas científicos me acusaron de traicionar la razón. Algunos líderes religiosos me acusaron de no ir suficientemente lejos en mi conversión. Pero la mayoría de las respuestas fueron de personas en el medio, personas que habían estado luchando con preguntas similares, sintiendo que tenían que elegir entre su intelecto y su intuición de que hay más en la realidad que lo puramente material. Recibí una carta particularmente conmovedora de una joven estudiante de física en Brasil. Me escribió que siempre había sentido una conexión espiritual con el universo, pero había suprimido esos sentimientos porque sus profesores le decían que un verdadero científico no puede creer en nada más allá de lo que puede ser medido. Su libro me dio permiso para ser tanto científica como buscadora espiritual, me escribió. Me mostró que no tengo que mutilar partes de mi experiencia humana para ser intelectualmente respetable. Ese tipo de respuestas me convencieron de que mi experiencia, tan dolorosa y desconcertante como había sido, había servido un propósito mayor. No era solo sobre mí, era sobre abrir un espacio de conversación más honesto sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo integramos diferentes formas de conocimiento, sobre cómo mantenemos el rigor intelectual mientras permanecemos abiertos a dimensiones de experiencia que aún no comprendemos completamente. 2 años después de la noche en la catedral, recibí una invitación inesperada. El Vaticano quería que formara parte de un panel de científicos que asesorarían sobre cómo la Iglesia podría dialogar más efectivamente con la comunidad científica moderna. Era una oportunidad extraordinaria, pero también me preocupaba. No quería ser usado como trofeo, el ateo convertido que ahora validaba todo lo que la Iglesia afirmaba. Acepté la invitación bajo condiciones muy claras. Participaría como científico, no como apologista. Mi rol sería ayudar a tender puentes, no proclamar que la ciencia prueba la fe, o que la fe invalida la ciencia. Sería honesto sobre mis dudas continuas incluso mientras reconocía las limitaciones del materialismo científico.
Mi primera reunión con el panel fue reveladora. Había cardenales que genuinamente querían entender por qué tantos jóvenes educados estaban abandonando la fe. Había teólogos que reconocían que muchas formulaciones tradicionales de la doctrina necesitaban ser rearticuladas para una era científica. Y había otros científicos, algunos creyentes, algunos agnósticos, todos comprometidos con encontrar un lenguaje común, donde la ciencia y la espiritualidad pudieran coexistir sin que una tuviera que aniquilar a la otra. Durante una de esas reuniones, conocí al padre Thomas Müller, un jesuita alemán que era astrofísico antes de convertirse en sacerdote. Compartimos una larga conversación sobre nuestros viajes respectivos, él desde la ciencia hacia el sacerdocio, yo desde el ateísmo militante hacia una apertura espiritual cautelosa. ¿Sabes cuál es el mayor error que ambos bandos cometen?, me preguntó. Piensan que la ciencia y la fe son respuestas a las mismas preguntas. Pero no lo son. La ciencia pregunta cómo funcionan las cosas. La fe pregunta por qué existen y qué significan. Estas son preguntas complementarias, no contradictorias. El conflicto solo surge cuando la ciencia intenta responder preguntas de significado usando solo mecanismos, o cuando la religión intenta anular descubrimientos científicos legítimos porque amenazan formulaciones doctrinales particulares. Esa conversación me dio un marco para pensar sobre mi propia experiencia. Lo que había visto esa noche en la catedral no era una refutación de la ciencia. La ciencia seguía siendo válida y necesaria para entender el mundo físico. Pero mi experiencia había revelado que hay dimensiones de la realidad, dimensiones de conciencia, dimensiones de significado, que los métodos científicos actuales no pueden capturar completamente. 3 años después de mi parálisis, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía enseñando en la universidad, pero ahora mis cursos exploraban las fronteras de la ciencia, donde las preguntas filosóficas y espirituales se volvían inevitables. Seguía escribiendo, pero ahora escribía no solo para académicos, sino para cualquier persona luchando por integrar diferentes formas de conocimiento. Había reparado las relaciones con mi familia, encontrando maneras de honrar su fe sin fingir certezas que no tenía. Y regularmente, una vez al mes, regresaba a la catedral de Turín. El padre Giovanni me había dado permiso permanente para visitar la capilla de la Sábana Santa durante horas no públicas. Me sentaba allí en silencio, a veces durante horas, simplemente estando presente ante esa tela misteriosa que había cambiado mi vida tan dramáticamente. Nunca volví a experimentar nada tan intenso como aquella primera noche. Los ojos en la imagen nunca se volvieron a abrir. No escuché más voces. Pero había algo en ese espacio, algo que no puedo nombrar o explicar, que me traía paz. Era como estar en presencia de un misterio que no requería solución, solo respeto y apertura. En una de esas visitas, una joven se me acercó. Me reconoció de fotos en artículos sobre mi libro. Era estudiante de bioquímica en la universidad local, y me dijo que mi historia había resonado profundamente con ella. Doctor Romano, me preguntó, ¿usted ahora cree en Dios? Era la pregunta que todos querían responder con un simple sí o no. Pero después de 3 años de reflexión profunda, sabía que no había respuesta simple. No sé si creo en Dios en el sentido tradicional, le respondí honestamente. No sé si hay un ser consciente separado que interviene en el universo, pero sé que hay algo más grande que lo puramente material. Sé que la consciencia es más profunda y misteriosa de lo que el materialismo científico sugiere. Sé que el amor, la belleza, el significado, son tan reales como los átomos y las moléculas, incluso si no podemos pesarlos en una balanza. Y sé que aquella noche en esta catedral, toqué algo, o algo me tocó, que era absolutamente real, incluso si no puedo probarlo en un laboratorio. Sé que durante 3 meses mis manos estuvieron paralizadas de una manera que ningún médico podía explicar. Sé que esa parálisis terminó exactamente cuando algo en mí cambió fundamentalmente. Eso no prueba que Dios existe, pero prueba que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que yo creía cuando era un joven científico arrogante convencido de que tenía todas las respuestas. La joven asintió pensativamente. Eso tiene más sentido para mí que afirmaciones absolutas en cualquier dirección. Gracias por ser honesto. Después de que se fue, me quedé sentado un rato más, mirando la imagen en la Sábana Santa. Pensé en todos los años que había pasado tratando de desacreditar reliquias como esta, tratando de probar que no había nada especial en ellas.
Y ahora aquí estaba, no exactamente un creyente, pero ya no un escéptico dogmático tampoco. Tal vez, pensé, eso era exactamente lo que aquella voz había querido decir sobre necesitar ambos ojos para ver completamente. El ojo de la razón científica y el ojo de la apertura espiritual, ninguno completo sin el otro. Ambos necesarios para percibir la profundidad total de la realidad. 5 años han pasado ahora desde aquella noche que cambió mi vida. Mis manos funcionan perfectamente, sin ningún residuo de la parálisis misteriosa que duró 3 meses. He escrito 2 libros más, ambos explorando la intersección de ciencia, consciencia y espiritualidad. Doy conferencias regularmente, no proclamando que tengo respuestas definitivas, sino compartiendo mi viaje desde la certeza arrogante hacia la humildad intelectual. Algunos de mis antiguos colegas aún me consideran un traidor a la causa del ateísmo científico. Algunos creyentes religiosos piensan que no he ido suficientemente lejos, que debería proclamar mi conversión completa al cristianismo. Pero me he vuelto cómodo viviendo en ese espacio intermedio, ese lugar de incertidumbre productiva, donde las preguntas son más importantes que las respuestas fáciles. Mi relación con mi familia sanó completamente. Mi padre, antes de morir hace 2 años, me dijo que siempre había rezado no porque yo creyera exactamente lo que él creía, sino porque encontrara paz y verdad de cualquier manera que fuera auténtica para mí. Tus preguntas son tu forma de honestidad, me dijo en su lecho de muerte. Dios respeta la honestidad más que la conformidad ciega. Todavía no puedo explicar completamente lo que me pasó aquella noche en la Catedral de Turín. No puedo probar científicamente que los ojos en la sábana santa se abrieron y me miraron. No puedo demostrar que escuché una voz que no vino de ninguna fuente física. No puedo justificar médicamente por qué mis manos estuvieron paralizadas durante 3 meses sin ningún daño físico detectable, ni por qué se recuperaron completamente cuando algo cambió en mi conciencia. Pero sé lo que experimenté. Sé cómo transformó mi vida. Sé que me hizo un mejor científico porque ahora soy más humilde sobre las limitaciones de lo que la ciencia actual puede explicar. Sé que me hizo un mejor ser humano porque ya no desprecio a las personas que tienen experiencias espirituales que yo antes habría ridiculizado. Y sé que si aquella noche pudiera volver atrás, si pudiera evitar tocar la sábana santa y evitar toda la experiencia dolorosa y desconcertante que siguió, no lo haría. Porque esos 3 meses de parálisis, esos años de luchar por integrar una experiencia que no encajaba en mi visión del mundo, me dieron algo que ninguna cantidad de títulos académicos o libros publicados me había dado antes. Me dieron humildad, apertura, y la capacidad de vivir con el misterio sin necesidad de resolverlo. Así que cuando las personas me preguntan ahora si creo en milagros, mi respuesta es compleja. No sé si lo que me pasó fue un milagro en el sentido tradicional de una suspensión de las leyes naturales por intervención divina directa. Tal vez fue, o tal vez fue un fenómeno natural que aún no entendemos, algo en la intersección de conciencia y materia que la ciencia eventualmente explicará. Pero sé esto con certeza, vivimos en un universo mucho más extraño, mucho más vasto, mucho más lleno de posibilidades de lo que cualquier sistema único de pensamiento, ya sea ciencia materialista o religión dogmática, puede capturar completamente. Y esa incertidumbre, esa apertura al misterio, no es debilidad intelectual, es la máxima honestidad. En mi escritorio en casa, tengo enmarcada una foto de esa noche. Fue tomada por las cámaras de seguridad de la catedral, momentos antes de que mis manos se paralizaran. En ella estoy de pie frente a la sábana santa, mi mano extendida hacia ella, mi expresión una mezcla de curiosidad científica y algo más que no puedo nombrar completamente. Miro esa foto cada día, y me recuerda quién era y quién me he convertido. El científico en esa foto pensaba que tenía el universo resuelto. Pensaba que la razón humana era suficiente para explicar toda la realidad. Pensaba que la espiritualidad era simplemente neurología mal interpretada. Y ese científico necesitaba ser destrozado, humillado, forzado a confrontar las limitaciones de su arrogancia intelectual. Lo que emergió de ese destrozo no es un creyente dogmático ni un escéptico cínico, sino algo más complejo y creo más honesto. Alguien que puede mantener el rigor científico mientras permanece abierto a dimensiones de experiencia que la ciencia aún no puede medir. Alguien que puede apreciar la belleza de las ecuaciones matemáticas y también la profundidad de la oración contemplativa. Alguien que puede vivir con preguntas sin respuesta sin que eso amenace su integridad intelectual. Si hay una lección en mi historia,
No es que la ciencia está equivocada o que la religión tiene razón. Es que tanto la ciencia como la espiritualidad son intentos humanos imperfectos de comprender una realidad que es infinitamente más vasta que nuestras categorías conceptuales. Que necesitamos humildad, apertura y respeto mutuo entre diferentes formas de conocimiento. Que la certeza arrogante, ya sea del ateo científico o del fundamentalista religioso, es el verdadero enemigo de la verdad. Mis manos, que estuvieron paralizadas durante 3 meses después de tocar lo que millones consideran la reliquia más sagrada del cristianismo, ahora escriben estas palabras, no como proclamación de verdad absoluta, sino como testimonio honesto de un viaje desde la certeza hacia el misterio, desde la arrogancia hacia la humildad, desde el rechazo dogmático hacia la apertura cautelosa. Y si alguien me pregunta si valió la pena, si todo el dolor y la confusión y la destrucción de mi identidad anterior valieron la pena, mi respuesta es inequívoca. Sí, 1000 veces sí. Porque lo que gané, lo que todos podemos ganar cuando tenemos el coraje de confrontar nuestras certezas más arraigadas, es algo más precioso que cualquier título académico o libro publicado. Ganamos la libertad de ser completamente humanos, con toda la complejidad, misterio y maravilla que eso implica.